Vamos a ver al 9 de Nepal, que hizo un informe sobre lo que ha sucedido estos últimos días y claramente un Milei que ahora puso como foco atacar al CONICET. Ciencia, tecnología e innovación, licenciado Phil. No tachaste, Phil. Nada, eso que quede en manos del sector privado. Ciencia y tecnología. Obvio, ¿Y el CONICET? que quede en manos del sector privado. Vas a tener un despelote. Si vos no entendés nada de ciencia, pero entendés qué quiere decir lavar dos platos, vas a decir que vas a lavar dos platos. Es ignorancia pura. Bueno, en el 94 el ex ministro Cavallo se enojó por un comentario que yo hice en una radio acerca de la subida del desempleo y lo mejor que atinó a hacer es mandarme a lavar los platos. Que se ganen la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le dé un mejor precio, como hace la gente de bien. Ahí tenemos un punto de contacto muy claro entre esos dichos de Cavallo y los de Milei de ayer. Acá, digamos, o sea, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Científica argentina busca subsidios en televisión. Vemos las imágenes. Yo dirijo un grupo de investigación. ¿Dónde, CONICET? Sí, soy de CONICET, en la Universidad de San Martín. Y nosotros trabajamos en el desarrollo de nuevas terapias para el cáncer. ¿Qué productividad tienen? Realmente la situación actual es bastante complicada. Y con mi equipo de trabajo pensamos que era una buena oportunidad. Una salida. Me encanta que estés acá. Bueno, contanos un poco cómo es que una científica, que podría ser vos, porque vos también sos una doctora en ciencias bioquímicas, se acerca a un programa de televisión, se lleva $500.000 y decide usarlos para investigar porque no tiene subsidios. ¿Qué está pasando? Bueno, por empezar, realmente le tengo que felicitar a Marina Simian. Yo conozco su trabajo, fue muy imaginativa, pero al mismo tiempo me causa una profunda tristeza y creo que a cualquier gobierno le debería causar una profunda vergüenza que una investigadora tenga que salir a jugar un juego de azar para conseguir dinero. El programa Raíces quedó suspendido durante 4 años durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. Se reimplementó a partir de diciembre de 2020 y desde ese momento hasta esta parte 79 científicos fueron repatriados, volvieron a la República Argentina. ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive del Estado, que trabaja en el CONICET? ¿Y qué productividad tienen? Un ejemplo nomás. La Universidad Nacional del Litoral, investigadores del CONICET, una investigadora del CONICET, Raquel Chan, desarrolló un trigo resistente a sequía. Ese trigo se está vendiendo a muchos países del mundo. Algo que nació en el sistema científico, hoy genera divisas para el país. Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué han generado? No tendríamos gasoducto, no tendríamos vacuna argentina, no tendríamos satélites sin un sistema científico-tecnológico. Acá, digamos, o sea, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, le damos la bienvenida, bueno, no sé si es muy buena bienvenida esto a Daniel Filmuth, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gracias, Daniel, por estar acá. No, Fernando, gracias por la invitación. Primero, ¿qué te genera escuchar todo esto, ¿no? de Milei? Bueno, realmente una indignación enorme, porque todo lo que dice es falso, por supuesto, pero principalmente por la endeblez de los argumentos. Él plantea, queremos ser como los países libres, y elige un conjunto de países, Corea, Israel, Estados Unidos, como ejemplo, los países europeos. Todos esos países invierten por lo menos 4 veces más que la Argentina hoy en recursos públicos en ciencia y tecnología. Mira. Ahora, esos mismos países que son los que invierten en ciencia y tecnología son los que nos dirían a nosotros no inviertan en ciencia y tecnología. Porque dirían, ustedes tienen que producir materias primas. ¿Por qué se van a poner ustedes, por ejemplo, a elaborar baterías de litio? Si nos pueden vender el litio, nosotros se elaboramos y después se las vendemos. Claro. En todos los aspectos, lo que esos países piensan, y lo mostraron en la pandemia, es que el monopolio del conocimiento de la ciencia y la tecnología llega a un extremo que puede definir la vida y la muerte de la humanidad. Todos estuvimos mendigando vacunas a esos países que tuvieron la capacidad científico-tecnológica, que dice que es improductiva Milei, para poder generar vacunas que nos salvaron. Y Argentina ha sido uno de los países que, en primer lugar, gracias al desarrollo de nanotecnología, vos y todos los que están acá seguro usaron el barbijo del CONICET. Sí. Porque todos teníamos la garantía que era del CONICET. Sí, señor. Ese barbijo es nanotecnología, ¿no? Pequeñas partículas de cobre, vinculada a la industria textil. ¿Quién lo fabricó? Una pyme. Pero después no teníamos kits para detectar el COVID.
porque no nos vendían los países centrales y acá nos criticaban, nos mataban. Sí. Bueno, hasta que los científicos del CONICET y de las universidades de San Martín, de La Plata, del Litoral, hicieron los kits para detectar el COVID y lo pudimos tener. Los primeros los fabricó YPF, porque no teníamos una empresa que lo fabrique, hasta que hubo pymes que se pusieron a fabricarlo. En pocos días, si te doy medio una primicia, en pocos días estamos terminando la fase 3 de la prueba de la vacuna contra el COVID. ¿Cuánto importa a Argentina en vacunas? 450 millones de dólares por año. Si nosotros desarrollamos, como lo hicimos ahora, la tecnología para tener vacunas propias, nos vamos a ahorrar una buena parte de esos 450 millones por año. Pero aparte de lo improductivo que da gracia, a mí me tocó, vos hablabas del principio del 2003 Néstor, recién con Néstor, me tocó al fin del 2007 ir a inaugurar el reactor Opal que Argentina le vendió a Australia. 400 millones de dólares. 400, la venta de tecnología más grande de Argentina en la historia y la compra de tecnología australiana más grande. Ahora, esa venta del 2007 significó que el año pasado el INVAP gane el concurso para hacer algo similar, mucho más complejo, en Países Bajos por 200 millones de dólares. Y yo estuve este año en la India inaugurando también del INVAP y de la Comisión de Energía Atómica un centro de procesamiento de radioisótopos, 35 millones de dólares. Me acaba de llamar el presidente de Bolivia para acompañarlo a inaugurar el tercer centro de medicina nuclear. Ya inauguramos 2, me tocó acompañarlo, que el INVAP le vendió por 45 millones de dólares cada uno. Claro, si no tenés esta industria, lo que vas a rezar es que llueva, porque tu única posibilidad es tener productos primarios que te dan la naturaleza. ¿Trabajo para cuántos dan? Ahora, lo decía recién Diego Lombeck muy bien, hablaba del HB4, pero vamos a hablar de millones de cuestiones. La ciencia argentina es no solo que vos avanzás en los umbrales del conocimiento para saber más, con todos los dilemas éticos que en algunos casos para los que vieron la película, ¿cómo es el...? Bueno, hasta que se acaba de... Ahora me recuerdo... Oppenheimer, exactamente. La ciencia avanza enormemente, sino que es la única forma de tener un modelo de desarrollo alternativo. Y te voy a explicar por qué toma el CONICET. Es el 0,31% del PBI, no existe. No existe. No es que tengo que hacer ese ajuste. Bueno, ¿sabes qué pasa? Es el modelo de desarrollo que te genera tener ciencia y tecnología propia. No quiere eso. El momento de quiebre de la ciencia argentina, que tuvo 3 premios Nobel en ciencia dura, fue la noche de los bastones largos. 1.300 científicos nuestros, muchos de la Universidad de Buenos Aires, se fueron del país y crearon la ciencia en todo el mundo. Pero también, ¿sabes por qué creo que puede decir Filmus? Y ahora sumamos a mis compañeros. Puede decir esto que dice Milei también porque mayoritariamente mucho del trabajo que ustedes hacen no se conoce, ¿no? Digo, y también con una realidad social donde hay otras urgencias, mucha gente te termina diciendo, bueno, ¿cómo querés que defienda el CONICET? ¿Por qué? Porque lo ve lejos, parece que, ¿no? La idea de las películas, ¿no? Los científicos alejados, un lugar cerrado, que no tienen nada que ver con nuestra cotidianeidad, ¿no? Me parece que sobre ese territorio también trabaja. Sí, un poco en referencia a eso que vos estás diciendo, Fer, estaba pensando qué se puede hacer de alguna manera para blindar al CONICET o todo lo que tiene que ver con la investigación en Argentina, porque pareciera ser que cada vez que llega un gobierno de derecha arrasa o intenta arrasar con lo que tiene que ver con la investigación, con la ciencia. Ya lo vimos lo que hizo Macri durante sus 4 años. Digo, ¿cuál es la batalla que hay que dar para que salga la gente a defender básicamente todo esto que es tan primordial para el futuro? Bueno, te voy a decir 2 cuestiones. En primer lugar, una de las cosas que sí se hicieron tiene que ver con las leyes que se aprobaron estos 4 años. Por ejemplo, la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología. Cristina llevó la inversión en ciencia y tecnología al 0,37. Cuando yo asumí en el 2003 era el 0,17. Si lo llevó al 0,37 del PBI, Macri lo bajó al 0,22. Ahora hay una ley que dice que nosotros tenemos que llegar al 1%, que es más o menos el promedio que tienen los países centrales de inversión pública en investigación al 2030, y todos los años tenemos que ir incrementando. Esa ley se votó por unanimidad. Pero a su vez hay 2 leyes más, la Ley de Economía de Conocimiento y la Ley de Bio y Nanotecnología, que generan la posibilidad de articular la inversión pública con la inversión privada. Para que tener una idea, la tercera exportación de Argentina el año pasado es la economía del conocimiento. 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares. Es eso. Ahora bien,
yo discuto todos los días con nuestros científicos, soy investigador de CONICET, pero discuto todos los días con nuestros científicos la necesidad que tenemos de llevar aún más a la sociedad cómo cada uno de los desarrollos que se realizan significan 3 cosas: avance en el conocimiento, resolución de los problemas concretos que tiene nuestra gente y soberanía. Son 3 temas fundamentales. Claro que hace falta generar conciencia. Sin embargo, cualquier encuesta, desafío a que una encuesta diga cuál es el sector más prestigioso de la Argentina, no son los políticos, no son los militares, no es la justicia, son los científicos. La pandemia nos sirvió, a pesar de todo el dolor que nos causó, para colocar a la ciencia en un lugar central. Y todos sabemos que estamos acá sin barbijo y podemos estar tranquilos porque hubo vacunas. Hay países donde ganaron los terraplanistas, los antivacunas. En la Argentina no, en la Argentina una conciencia muy importante, nuestro pueblo se vacunó y le dice gracias a la ciencia por lo que hizo. Y quiero decir una cuestión más, hay ciertas enfermedades, voy a mencionar algunas, el dengue, por supuesto, el Chagas, y varias enfermedades más, la fiebre hemorrágica, que solo hay en esta región. Así que nadie las está investigando en otro lugar del mundo. O sea que nosotros tenemos... Macri cerró la única fábrica que teníamos de vacuna de fiebre hemorrágica, ¿sí? Que estaba en Pergamino. La cerró y quedaba un pequeño stock cuando nosotros asumimos y hubo que reactivarla. No se fabrica en ningún otro lugar porque es una enfermedad propia de la Pampa argentina. Lo mismo que, como Galmarney, que está trabajando en la Fundación Leluar, y en tantos otros lugares más, con un kit para la detección del dengue, que hemos visto estos días, hace poco, el golpe que significó para la salud de nuestra población. Jorge. Sí, no, ¿sabés lo que quiero tomar lo que decía Daniel referido a lo que está de alguna manera en la mente colonizada de gran parte de la derecha argentina, cuya expresión más brutal es Milei? Este país desarrolló, hizo un desarrollo misilístico en la década del 80, en la época básicamente de Alfonsín, etcétera, y desde Estados Unidos llamaron para suspender el Cóndor porque implicaba demasiado desarrollo tecnológico misilístico y Menem lo dio de baja. De la misma manera, hay muchos interesados en el mundo, de los cuales Milei es un empleado, que quieren que la industria argentina tecnológica no se desarrolle porque es competitiva ¿con quién? Por ejemplo, con Estados Unidos en desarrollo de plantas nucleares. Y entonces no quieren que nos desarrollemos. Bueno, Milei hay que entender que no es solamente un delirante, es la expresión y es el vocero de unos intereses en que no quieren que nos desarrollemos. ¿Cómo lo ves? Pero es decir, el empecinamiento argentino hizo que ese lugar, que fue cerrado, como decís vos, por orden de Estados Unidos, porque eran lanzadores con combustible sólido y podían llegar a ser misiles, y con toda esa preocupación, se transformó en CONAE. Claro. Y hoy nosotros nos podemos comunicar y llegar a todos los que nos están viendo, porque hay satélites argentinos y porque StarSat, que se creó en la época de Néstor y Cristina, y porque CONAE desarrolló los SAOCOM, que también son satélites de otro tipo de observación de la Tierra y de imágenes de la Tierra, que Argentina es el único país, me tocó a mí en la India, vender esas imágenes. Argentina está en condiciones de vender imágenes porque tiene sus propios satélites y el próximo que se sabe llamar están en ese lugar. Eso tiene que ver con la soberanía. Pero totalmente. Bueno, ustedes lo vieron, digo, aparte de hablar de los extraterrestres, acaba de venir el administrador de la NASA aquí a la Argentina. ¿Y qué fue lo que dijo? Él venía por un día a ver. Se quedó 5, fue al INVAP y dice, no puedo creer lo que hay en INVAP. Vino a Córdoba conmigo a ver la CONAE. Dice, realmente ahí fue, bueno, hagamos proyectos juntos. Él había escuchado hablar, no había visto lo que viene en este país. Realmente Argentina, para el nivel que tiene una competitividad en el punto de vista científico-tecnológico enorme. La calidad de nuestros científicos es enorme. ¿Cuántos científicos tenemos en el CONICET? Porque pareciera ser que 12.000. No es nada, porque quiero decir, es casi simbólico, porque aparte del CONICET vos tenés la CONEA, que es nuestra energía atómica, el INTI, donde está la tecnología industrial, el INTA, donde está la tecnología agropecuaria, tenés el INIDEP, donde está las investigaciones de pesca, tenés un conjunto de instituciones científicas de altísimo prestigio y que nos colocan a nosotros en el único lugar de la mesa chica de discusión. En el tema nuclear, voy a hablar del CAREM. Quiero decir 2 palabras, vos dijiste bien, hay solamente 2 reactores nucleares modulares, pequeños, que se están construyendo en el mundo. Hay 60 proyectados, hay 2. Y el más avanzado, bueno, está el de la General Electric en Estados Unidos y está el CAREM en la Argentina, acá en Lima. Bueno, tenemos el 65%. Si terminamos de desarrollar el CAREM, ayer
estuvimos con Pichot y los empresarios australianos que vienen a ver el hidrógeno, y la idea de poder hacer hidrógeno rosa, que es justamente un hidrógeno distinto al verde, pero que no es contaminante, por la capacidad que tiene Argentina, les parece fabuloso. O sea, Argentina tiene una potencialidad enorme y es mentira que la ciencia no sirva para el desarrollo productivo y para generar... El secreto de la ciencia, Fernando, lo último, es transformar pesos en dólares. Si no, la única forma que tenemos de tener dólares, ¿sí?, es con los recursos primarios que ocupan muy poca gente en el trabajo. Mariano. ¿Qué tal, ministro? Tengo la sensación de que, lo hablábamos al principio del programa, que Milei se ha mostrado exitoso imponiendo temas sin costo, de los cuales habla sin mayor inconveniente, y que de alguna manera todo el dispositivo ligado al oficialismo se ve obligado a salir a responderle rápidamente, gastar horas de campaña, etcétera, etcétera. Y pensaba de alguna manera en lo siniestro que es que tenga que contestársele a Milei sobre el valor económico, si se quiere, de la ciencia argentina, cuando deberíamos hablar de otra cosa. No tiene por qué tener un correlato inmediatamente económico. Pero en realidad la pregunta mía viene al siguiente punto. Parece incapaz el gobierno de ubicar una agenda propia para introducir en esta campaña. Permanentemente está a la defensiva, permanentemente está respondiendo barbaridades y por lo tanto, de nuevo, como decíamos hace un rato, entrando en el terreno que le propone Milei. No estoy de acuerdo con que este será el terreno que nos propone Milei. Yo creo que es claramente el terreno que nos conviene a nosotros. Estos son los temas que tenemos que discutir. Digo que es simbólico lo de ciencia y tecnología, porque lo que estamos discutiendo es un modelo. ¿Es un país con ciencia o sin ciencia? Ese es el elemento central. Acá Milei, hoy ya lo escuché hace un ratito entrando acá, en otro canal diciendo, no es privatizar. Yo voy a crear una secretaría para las ciencias duras, van a seguir siendo públicas. Lo acabo de escuchar. Hoy, los mismos que destruyeron el CONICET, bajaron el presupuesto del 37 al 22%, que no podían entrar investigadores al CONICET, hoy salieron a defender rápidamente al CONICET, porque es un tema en el que pierden, porque hace a la estructura fundamental de un modelo de desarrollo de país. Vos tenés modelo de desarrollo de país que solo van a producir productos primarios y que solamente van a tener especulación financiera, que ese va a ser su lugar en el reparto del trabajo en el mundo, o vas a tener países como la Argentina que tienen la capacidad, las condiciones y la tradición y la calidad en su gente como para poder investigar y dar la disputa en los temas en donde hoy se define la soberanía en el mundo. No se define con las armas, se define puntualmente con el desarrollo científico-tecnológico. Yo creo que acá pisó el palito, Milei. Cree que se puede decir cualquier cosa. Yo lo privatizo. No, los mismos privados van a defender el CONICET, porque lo decía también Diego ahí. Es Bioceres la que trabaja con el trigo HB4. Los barbijos los hizo una pyme. Todo el trabajo que hace el CONICET tiene sentido si después hay transferencia de tecnología a empresas, porque nosotros no podemos producir desde el Estado las cosas, y si se articula con las empresas. Por eso esas dos leyes que yo hablaba, en la de economía del conocimiento, es 10 veces el presupuesto del CONICET, esa ley este año. ¿Y qué hace? Fomentar la inversión privada para que articule con la pública. Ley de bio y nanotecnología, la aprobamos en el 2007. La ley del software, que hace que tengamos la tercera exportación, la aprobamos en el 2004. Fue una de las primeras medidas de Néstor. Cuando todavía se hablaba de esto como una utopía hacia el futuro, hubo una mirada, todavía estaba Lavagna en aquel momento en el Ministerio de Economía, una mirada de Néstor, decir cuáles son los sectores de punta que van a tener desarrollo en el futuro. Y los puso, por eso también puso la ley de financiamiento de la educación. Y perdóname que te diga, y se equivoca Milei si cree que es un negocio hablar de que la educación tiene que ser privatizada. Es una discusión que perdieron en el año 1884. En 1884 se creó la ley 1420. En Brasil había esclavismo todavía, ¿no es cierto? Y nosotros acá teníamos la educación obligatoria. Estoy hablando... ¿Y qué discutían? Esto significó la ruptura con el Vaticano y el matrimonio civil. Así es. ¿Cuántos años tuvimos? ¿Por qué? Porque dijimos la educación es pública, es gratuita. Ahora, esa discusión la tuvo Sarmiento. Cuando Sarmiento crea, estoy hablando de mediados del siglo XIX, el Observatorio Astronómico, invito a todos a ver las discusiones en el Congreso
de la creación del Observatorio Astronómico, que lo pone en Córdoba porque es el lugar más oscurantista de la Argentina. Y todos le dicen, no, pero si Argentina es un país pobre, ¿para qué queremos ciencia? Estoy hablando de 1850. Ese era el debate. Y hoy siguen diciendo los mismos que quieren un país agroexportador y de especulación financiera, son los mismos que nos vienen diciendo, no, mira, Argentina es un fracaso, es una porquería. Y mirá, yo este año tuve el honor, pero así como tuve el honor y las lágrimas que se me cayeron cuando vi la bandera argentina en Australia flameando en esa exportación de tecnología, tuve el honor de que el rey de Noruega le entregara a un argentino el Nobel de Matemática, lo que se llama el Nobel de Matemática, se llama Abel ese premio. Ustedes saben que Nobel no hizo Nobel de Matemática por razones personales, digamos, y entonces la Academia de Ciencias Noruega hizo su propio Nobel respecto a matemáticas. Se lo dieron a un argentino y el rey me decía, ¿cómo hacen ustedes para tener un argentino de este nivel? Y todo el mundo estaba maravillado a tal punto que cuando el rey habla del Messi de las matemáticas, ¿no? Y realmente fue una emoción enorme. Porque Argentina tiene esa calidad de gente y tiene esa calidad en su ciencia. Es una ventaja comparativa que yo creo que nos lo pone en la agenda Milei y que los que lo defendemos no somos el oficialismo. Muchos de los investigadores del CONICET quizás votaron a Milei. Muchos de los universitarios quizás votaron a Milei y no lo escucharon haber dicho esto. Que cobre presencia el tema de la discusión de la ciencia va a hacer que muchos de esos estudiantes, profesores e investigadores tomen conciencia de qué se viene si alguien como Milei, que trae las ideas del siglo XIX y en el mejor de los casos de la década de los 90, el consenso de Washington, no tiene ningún lugar para implementarlo en la Argentina. La verdad, qué bueno que viniste, Daniel. Gracias. Sigamos discutiendo. Gracias. Gracias a ustedes.